por edad, nos voy a presentar. Samadhi, Perú, se inicia en el año 2008. Ya en el 1999 y en el año 2000, con René nos habíamos juntado para hicimos 2 hospitales y un policlínico. En el 2007 me llaman para participar en el concurso del INCOR. Entonces lo llamé a René si le interesaba, se apuntó al toque y nos juntamos y ganamos el concurso. Y a raíz de eso empezó nuestra relación y nos asociamos en lo que es Samadhi Perú. Samadhi significa despertar de la conciencia, así es que espero que nuestra conciencia esté despierta y nosotros podamos explicarle ahora bien el proyecto del Hospital de Lambayeque. Acá René les va a empezar a contar, porque él es como más académico que yo. Yo soy más informal, un poco más así, intuitivo, pero René les va a contar con mucha claridad la concepción del proyecto de Lambayeque. Hola, hola. Bueno, buenas noches. Vamos a hacer esta charla a la limón, como trabajamos nuestros proyectos, en los cuales realmente cuando viene un encargo nos juntamos, discutimos en el mejor sentido de la palabra las estrategias, las lógicas de los proyectos. En realidad Javier es quien sabe hacer hospitales, él tiene una expertise muy grande en esto y yo he ido aprendiendo a su lado en el camino algo y en fin, la verdad es que tenemos una dupla profesional y de amistad muy grande. Creo que nos respetamos y nos aceptamos los pros y los contras más míos que de él, pero en fin. Lo que nos interesa contarles, más allá de plantas, cortes y elevaciones y una explicación demasiado minuciosa de un hospital que son proyectos de altísima complejidad, es el modo en que abordamos nuestros proyectos. En el fondo, tanto los hospitales como el resto de proyectos que hacemos, partimos de un trípode que nos parece importante, que es la idea de arquitectura, de sostenibilidad y de paisaje. Nosotros encontramos que la arquitectura no es hoy en día solo una cuestión de un cierto artefacto artificial puesto en algún lugar, sino que es un sistema interrelacional, es un hecho cultural y que, en fin, los hospitales especialmente los abordamos desde la idea de que son una institución, son el Estado, son el país que es representado a través de una cierta gestión y de un cierto empaque de un edificio que creemos que es importante. Creemos que lamentablemente en muchos casos, por unas economías muy duras que nos tocó vivir durante mucho tiempo, se ha perdido la noción de institución, de que además hay edificios representativos de algo que tienen que ver con esta construcción de país. Creemos además que los hospitales tienen una función social sumamente importante, cosa que nosotros en la oficina nos interesa y la abordamos con el mayor de los cuidados y el mayor de los cariños posibles y dentro de las limitaciones dadas por las velocidades impensables. Este proyecto, a los 6 meses de ser encargado, estaba en obra. Es un proyecto de 30.000 metros cuadrados, imaginarán cómo hemos corrido, y que esos tiempos exageradamente rápidos, conllevan problemas de edificación, incluso de calidad, ¿no?
O sea, a veces nos ha pasado ir a la obra y encontrar unos detalles así que decimos, ay Dios mío, ¿cómo esto salió así? Y sale así porque, claro, la arquitectura requiere tiempo. O sea, uno para pensar cosas y no solamente resolver una planta más o menos eficiente, un proyecto requiere maduración, requiere ser pensado, requiere ser redibujado, en fin. Entonces, nada, tenemos un equipo de trabajo importante y muy sacrificado. Obviamente estos proyectos no se pueden hacer solos, hay mucho trabajo de ingeniería acompañando a todo esto, en fin. Yo quisiera leerles 3 pequeños textos que para nosotros son como parte de nuestro modo de operar y de trabajar. Uno, si nos referimos a la arquitectura, hay un texto de Gastón Bachelard, que es La poética del espacio, es un libro muy bonito, muy recomendable, y dice, hay, entre muchas cosas maravillosas, dice, como el hombre no puede retornar al útero materno, construye su casa. En el diccionario Metápolis de Arquitectura hay una definición que me ha gustado y es la siguiente: hacer arquitectura hoy no es poner volúmenes bajo el sol, sino superficies bajo el cielo. Es evidente que la modernidad nace y se consolida dentro de la teoría de la pura visualidad y del racionalismo y positivismo filosófico, con la consolidación del espacio como centralidad, pero también es cierto que podemos leer la tradición arquitectónica de otros modos, como son la tipología, que aunque moviéndose dentro del ámbito del objeto, es fundamentalmente iconológica. Pero también, y este es el punto, creo que hay una tradición americana y especialmente peruana de enorme fuerza, de extraordinaria belleza y de una incontestable lógica de la sostenibilidad. Se trata de algo que podríamos llamar arquitectura como topografía. Tiene que ver con el paisaje, ya que la arquitectura no nace con la colocación de una primera piedra sobre otra, sino con el primer trazado y el primer movimiento del suelo. La arquitectura hoy es topografía, la arquitectura hoy es paisaje. La arquitectura es la actividad que señala lugares, dice Norbert Schulz, y de Solá Morales habla del lugar como el reconocimiento, delimitación y establecimiento de confines, es decir, de situaciones culturalmente connotadas, por lo que es importante reafirmar la condición cultural del lugar como el ámbito fundamental de la memoria. En relación al paisaje, perdón, esto que nunca, no sabemos cómo funcionan estas cosas, pero en relación al paisaje, quisiera decir lo siguiente: el paisaje del hombre se sitúa entre el artificio y la naturaleza, entre el cielo y la tierra. Para los griegos, la naturaleza no es maravillosa, lo maravilloso es la obra del hombre en la naturaleza. Pero, citando a Sisa, a la naturaleza le gusta que la cambien con cuidado. El paisaje es un conjunto de elementos y funciones que, por su naturaleza y disposición, confieren a cada territorio un aspecto determinado. Durante mucho tiempo, el término paisaje tuvo un significado meramente escenográfico, sin otro contenido apenas que sus referentes estéticos. Pero la concepción actual del paisaje ha cambiado radicalmente esta percepción. Desbordando esa lectura meramente esteticista, construyen hoy un nuevo entramado de conocimientos que permite interpretar mejor la realidad territorial. Sin embargo, la valoración plástica y la lectura científica del paisaje no están reñidas. De hecho, hay una larga tradición conciliadora de las dos aproximaciones. Lo importante del paisaje se inserta en lo más profundo de nuestro ser. Tiene que ver con paisano, con país. Para algunos es la exuberancia del verde selvático de ríos oscuros y profundos. Para los limeños o costeños es la aridez majestuosa del desierto entre los Andes y el mar. Y para mí, que me crié en una pequeña ciudad de Buenos Aires rodeada de campos, es la inconmensurable planitud pampeana. El paisaje nos determina, genera estructura de pensamiento desde el cual entendemos
y con el cual comparamos los otros lugares. Así como hay lenguaje materno, me gusta pensar que también hay paisaje materno. Dice Roland Barthes en un bellísimo libro llamado Incidentes que, al fin, no hay más país que el de la infancia. También podemos decir que no hay más paisaje que el de la infancia. Finalmente, como texto así duro, después ya conversaremos más, quisiera referirme al tema de la sostenibilidad. Esto pasa para atrás, ¿no? Ya. Hay una frase también interesante que dice: todo lo que se describe normalmente como problema ambiental debería ser descrito como un síntoma ambiental de un problema humano. Voy a dar una breve definición de sostenibilidad tomada de Ramón Folch, notable biólogo español, que en su libro Diccionario de Socioecología la define como el proceso de contrariación de la insostenibilidad, es decir, el proceso que intenta revertir el modelo socioambiental actual basado en la explotación de la inequidad, en el consumo de recursos por encima de la tasa de renovación y en el vertido de residuos por encima de las posibilidades de asimilación. En este contexto se vuelve urgente proponer la búsqueda de sostenibilidad como el nuevo paradigma de nuestra época. Pero, ¿cómo habitar de manera sostenible? ¿Cómo hacer ciudades sostenibles hoy? Debemos pensar, como dice Richard Rogers en su libro Ciudades para un pequeño planeta, que debemos pasar de la economía del cowboy, de recursos limitados, a la economía de la nave espacial, de recursos limitados. Es un modo de pensar y de cambiar este tipo de cosas. En el fondo, a mí me gustan estas cosas de todas las muchas inteligentes que dijo Einstein. Dice que ningún problema puede ser resuelto de la misma forma de pensar que la que lo creó. Es decir, creemos que hay que pensar de otro modo para afrontar los retos del siglo XXI. En fin, aquí tenemos, ya entrando más en tema específico, nosotros los hospitales, y ahora Javier lo puede ampliar, y los proyectos en general que hacemos, buscamos que estos tres temas de los que hemos hablado sean practicados, se lleven a la praxis. Hemos hecho proyectos en la selva, proyectos en la sierra, proyectos en la costa, y cada uno no repetimos los modos de entrar, los modos formales de cada proyecto, sino que intentamos aprender del lugar, aprender de habitar en el lugar, con sus climas, sus culturas, sus materialidades, las relaciones con el paisaje, sabiendo que siempre generaremos algún impacto. Buscamos aminorarlo lo más posible y hacer que los proyectos tengan una relación amable y afectiva con el ciudadano que los va a usar. En este caso, estos temas del desierto también nos fascinan mucho, realmente nos apasiona. El desierto peruano es un desierto con 8.000 años de huella, con 8.000 años de habitación, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos con todas estas sobreimpresiones, sobrerelieves, bajorrelieves. Entonces, claro, está toda la parte arqueológica maravillosa que los arqueólogos lo ven, pero uno también lo puede ver como las huellas de nuestra civilización. Entonces, ante esto, nosotros seguimos imprimiendo huellas sobre el desierto. La huella no marca solo una ausencia, marca una presencia. Entonces, este territorio tan antropomorfizado, tan tratado, tan vivido por el hombre a lo largo de 8.000 años, la verdad es que tiene unas lecciones enormes para todos nosotros en la actualidad. Creemos que ese tema de identidad, a veces llevada a un extremo de copia formal, la verdad es que nosotros sinceramente creemos que no se trata de hacer pirámides para hacer arquitectura peruana, pero sí de seguir las tradiciones y las enseñanzas de la relación del lugar y de arquitectura, de forma
de territorio, de materia, ¿no? La reconstrucción de todo este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que esto es un libro abierto enorme. Aquí, para pasar al proyecto de Lambayeque, que es el único que hemos traído, pensábamos que iba a haber, que los otros hexágonos también estaban por acá, así que hicimos una charla más o menos corta. En fin, después podemos aprovechar el tiempo y tener preguntas. Bueno, siempre estamos insertados en la idea del mundo, ¿no? Estamos en este planeta, en esta nave espacial frágil y que debemos cuidar. Estamos en un país específico, con culturas, en un lugar muy especial. Y entonces, cuando abordamos los proyectos, lo primero que hacemos es ver y encontrar estas relaciones entre cultura, el modo de sembrar, de labrar el suelo, de construir a lo largo del tiempo, de generar piezas. Y claro, hay un valor en la idea del muro. Nosotros creemos que a lo largo del tiempo, en el Perú, se ha construido desde la idea del muro y del mover la tierra y convertirla en vertical, ¿no? No sé, ahí está. Entonces, claro, empezamos a decir, nosotros tenemos que poner este bicho gigante en un territorio y empezamos a mirar de qué modo podíamos hacerlo. Evidentemente, estas construcciones maravillosas en tierra tenían unos requerimientos técnicos, que es ir desde el plano, crecer inclinadamente hacia adentro, generar masas, ¿no es cierto?, para no caerse, así de simple. Sin embargo, obviamente, el día de hoy tenemos otras tecnologías, otros modos de construir, y yo siempre digo, bueno, nuestros predecesores siempre estuvieron en el top de la tecnología de su época. Por lo tanto, una de las enseñanzas que tenemos que aprender es que debemos usar la tecnología de nuestra época. Es irrenunciable ser ciudadanos de nuestra época. O sea, entonces nos vestimos como en nuestra época, pensamos como en nuestra época, leemos como en nuestra época, comemos como en nuestra época y debemos hacer arquitectura como en nuestra época. Eso no significa que no podamos leer las trazas y los aprendizajes de todo lo demás. Acá, ahí está. En fin, todo eso tan maravilloso se convirtió en esto, pero de golpe con un poco menos de valor. Pero lo que queríamos hacer es otra vez una traza en el desierto, una pieza en el paisaje, donde donde las ideas de materia, ¿no? El color son unos óxidos que hemos usado en el concreto, pero fíjense que esto es como una especie de contrapirámide. Esto no se podía hacer en adobe, ¿no? O sea, evidentemente. Entonces el edificio habla del uso del concreto, del uso del acero, del uso de las tecnologías contemporáneas que nos permiten armar las cosas. Un paisaje que queríamos que siguiera hablando de desierto. Muchas de las cosas que nos han pasado en el norte, nos hicimos unos cursos por ahí y la gente caminaba de algarrobo en algarrobo. Precioso ese tema de cómo la gente va andando y va apropiándose del lugar. En fin, entonces la primera lectura, para pasar ahora a una lectura más específica del hospital como tal, queríamos que lo vieran y lo relacionaran con este tema del paisaje. Aquí tomamos este cubo blanco que empieza a relacionarse con el cielo, ¿no? En fin, resolviendo todas las cosas. Y después unas piezas, que lo veremos más adelante, más específicamente, que nos permiten trabajar todo este edificio en términos bioclimáticos. El proyecto tiene poquísimo cantidad de aire acondicionado, solo en lugares muy específicos, y además los equipos de aire acondicionado que hemos usado ahí, en ese hospital, son la más alta tecnología que existe en el mundo hoy. Son equipos cuyos rodamientos flotan son sistemas electromagnéticos, como estos trenes en Japón que no rozan el riel, sino que flotan, por un tema como imanes. Nuestros equipos hacen lo mismo. Entonces el consumo energético, siendo muy poca la cantidad requerida,
es el 30% de un equipo convencional, ¿no? Entonces pensamos, si disponemos de esa tecnología, ¿por qué no usarlo? ¿No es cierto? El norte tiene hoy por hoy un gran problema en el recurso eléctrico, entonces creemos que los edificios deben cuidar estos recursos. Muy bien. Aquí los dejo con Javier, que les va a contar el hospital. El terreno del hospital muy malo, hundido, pantanoso. Esta es la esquina de la avenida Evitamiento y acá hay casi como topográficamente como un hueco. La solución de este problema se tuvo que resolver pilotando el edificio. Este es un cuerpo, digamos, es un partido de torre y podio. Es un partido muy conocido en el tema hospitalario. Pero además, subimos el nivel del ingreso al hospital y hicimos un relleno de 1,50 m más o menos, ¿no? 1,50 m. El acceso principal viene por la avenida Evitamiento. Lo que quiero decir es, acá queda la universidad, acá hay Santo Toribio, creo que es, sí, Santo Toribio. Y cuando nosotros ganamos el concurso para ejecutar el proyecto, teníamos un anteproyecto que ya existía, que había sido parte del estudio de preinversión, pero no sé, en forma extraña, el acceso al hospital era por esta calle que tiene una sección de 10 metros y daba la espalda a la avenida principal, que es la vía de Evitamiento. Nosotros le cambiamos el partido y hicimos este planteamiento. Claro, partimos de cero. Acá a la derecha, ¿no? Este es el ingreso principal que va, desde este ingreso hay una vía auxiliar que nos permite entrar en una vía propia es como lo que llaman ahora en los colegios un drop-off, donde viene el carro, los deja y se va y no crea congestión con este acceso al hospital. Además que solamente de este tramo a este tramo, acá hay una intersección de una avenida doble pista y ya no hay esta vía auxiliar, ya no sigue, es solamente del hospital. ¿Cómo es esto? Ese es el acceso, este es el acceso a esta plancha que es la plancha donde están los estacionamientos. La idea era, este acceso es como una muralla frente a todo este espacio que tiene ciertos problemas de inundación, en caso de un niño muy pronunciado. Entonces, separamos toda la vía de estacionamientos y acá tenemos el acceso de la emergencia, que tiene su acceso tiene una entrada así, pero esta es la entrada de emergencia. Esta es la entrada de la emergencia. Esta es la entrada peatonal desde la emergencia, que puede uno ingresar desde acá o puede ingresar desde acá. Este es el acceso de servicios. Este es un patio donde están todos los servicios generales del hospital. Esto vendría a ser el primer nivel. Con todos estos accesos identificados. ¿Cómo es? ¿Cómo? A ver. Ya.
Lo que quisimos hacer es diferenciar las circulaciones de pacientes ambulatorios y pacientes que van a lo que es ayuda diagnóstica, que no se cruzara con la circulación técnica. Y parte de este tema también es, en un hospital, ¿qué tenemos? Tenemos personas que son o pacientes, o personal paramédico, o médicos, o personal internado, o pacientes internados. Y cuidamos de que estas circulaciones no se den en corredores estrechos y sin luz, sino que se permita gozar visualmente de los terrenos del hospital y las visuales que pueda tener, que pueda ofrecer. Estas en azul son las circulaciones técnicas, y la circulación técnica es aquella que permite al personal de limpieza, mantenimiento, médico, paramédico, etcétera, acceder a todos los servicios sin cruzarse con esta circulación de pacientes o público que viene acompañando a sus parientes, a sus amigos, etcétera, ¿no? Igual sucede, esto es lo mismo, pero estas son las unidades. ¿Pero qué pasa acá que no? Ahí está. Esta es medicina física, esta es imágenes, este es farmacia. ¿Para dónde? ¿Apunto para allá? No sé. Ahí ves. ¿Sí? Entonces, esto es hemodiálisis, estos son ayuda diagnóstica, tratamiento, farmacia, que tiene esta circulación que permite al paciente poder ingresar a cualquiera de estos, y así esta es la circulación técnica que permite llegar también a todos estos espacios con personal y, en fin, abastecimiento y todo lo que estamos conversando, ¿no? Esto es la consulta externa. La consulta externa y esto es procedimientos. Consulta externa y procedimientos. La consulta externa y procedimientos tiene un acceso técnico y este acceso a cada consultorio sin interferir con los pacientes que hacen sus esperas acá, son recepcionados acá y tienen sus baños acá. Esto de acá esto es la cocina, esto es la lavandería, perdón, ¿qué es esto? Eso es la emergencia, es el ingreso a la emergencia, peatonal, ambulancias. Y estos son servicios generales. Acá tenemos grupo electrógeno, depósito de residuos, incinerador, etcétera. Esto es el laboratorio. Acá tenemos un gran patio que recibe, que tiene, bueno, hasta 6 alturas o 7, donde está la admisión. De la admisión. Acá hay algunos servicios, acá tenemos un espacio que siempre piden una capilla en los hospitales, y acá tenemos una cafetería que está de acceso directo a este gran patio.
Una cosita, así como hemos visto toda esta masa tan fuerte de funcionamiento, esos son los llenos, pero también Javier empezó a hablar de los patios. Creo que marcar que esto es como un queso gruyère, hay que agujerearlo para poder generar la habitabilidad de un hospital. Entonces, eso está lleno de patios, ¿no? En distintos lugares, tenemos un patio por aquí, otro por allá, patios con jardines, etcétera, y en distintos niveles también sucede lo mismo, ¿no? La visual ha sido la preocupación, una de las preocupaciones también en el diseño, que las visuales que se produzcan sean visuales agradables, motivadoras, que no nos encontremos en un sitio que sea simplemente un corredor. Este es el segundo piso. Acá tenemos el comedor, tenemos el auditorio, tenemos una sala de exposiciones, conferencias. Acá tenemos, esto es cuidados intensivos y sí, esto es cuidados intensivos, neonatología. Acá tenemos sala de partos, centro quirúrgico y central de esterilización. Todo esto es totalmente de acceso solamente restringido, y esto es acceso público, que también acá hay una plataforma que a forma de terraza en balcón sobre el patio principal, tenemos acá, cuando quieren visitar a sus familiares que están en la unidad de cuidados intensivos, tienen un acceso restringido que les permite pasar e ir a visitarlos. Siempre creando las esperas con ese criterio de que sean espacios que tengan una visual integrada con las demás partes del hospital. Bueno, esta es la zonificación que ya les describí. Este es el centro quirúrgico, esta es la central de esterilización, el centro obstétrico. Esto es cuidados intensivos y cuidados intermedios. Acá tenemos la zona de si quieres lo paso. Ya. Esta es la zona de cafetería, auditorio y la zona de hospitalización, que es el edificio central. Además, estructuralmente no hay juntas de construcción. Es una sola unidad que se ha creado alrededor de esto. Esto es un gran cuadrado que tiene su patio central, que además el patio central toma diferentes formas en un terraceo. Las circulaciones del público son las verdes y las azules son las circulaciones llamadas técnicas. En los pisos superiores tenemos las habitaciones de medicina, cirugía, pediatría y obstetricia. Y también hay áreas dentro de estas áreas que son de docencia y de investigación. En la quinta planta, en la zona superior, de arriba. Bueno, acá hay una serie de aulas para docencia y la parte superior también es de docencia, pero es un área de investigación clínica. Es una serie de laboratorios especializados y especiales. Y en la zona de la sexta planta, tenemos esta área de administración que es en la parte superior, y en la parte inferior es una especie de espacio que tiene la posibilidad de funcionar como un hotel para traer personal docente y que pueda hospedarse dentro del mismo hospital. Bueno, como ven, en realidad hacer un hospital es bastante complejo en términos organizacionales, funcionales, tiene una cantidad enorme de situaciones. Y finalmente, digamos, además de explicarles esta parte funcional, volvemos a la idea esta del habitar en el lugar, de aprender de
de los lugares que estamos. Entonces, por ejemplo, de cómo la gente habita bajo un árbol, o aquí venden helados bajo un cartel, cómo ponen techos para que circule el aire, y esto es lo que no debe pasar con el paisaje, ¿no? Entonces, en el fondo, buscamos estas situaciones y generamos unas estrategias bioclimáticas, ¿no?, para reducir la temperatura, la idea de protección solar. Generalmente usamos dobles techos, celosías, ventilación cruzada con pretratamiento del aire, refrigeración evaporativa, bosques de algarrobos, extracción de aire por las partes altas, teatinas, iluminación natural. Claro, decimos, si uno puede orientar bien, hay que orientar bien. Eso es muy importante. Cuando no se puede orientar bien, empieza uno a tener que hacer una serie de artilugios para generar unas cosas en el edificio. Nos parece, la otra vez leía de un colega que decía, en el Perú no hay clima. Me pareció increíble que no vivimos en el espacio. Un clima muy importante, donde, por ejemplo, en la costa, acá en la costa central, tenemos una temperatura entre 14 y 22 grados. Es la maravilla de la temperatura en el mundo. Y sin embargo, los arquitectos nos arreglamos para hacer edificios que al interior generan 60 grados de calor y entonces le enchufamos ahí para volver a la temperatura que tenemos afuera. Es un despropósito. Entonces, en el fondo, a veces a los alumnos también les decimos, esto es como estacionar un auto bajo un árbol. Si uno su carro lo puede poner bajo un árbol, elige bajo el árbol y no a pleno sol. Entonces, cuando abres tu carro bajo el árbol, la temperatura es manejable. Cuando la abres bajo el sol, adentro hace mucho más calor. Lo mismo pasa con los edificios. Entonces nosotros decimos, bueno, pongamos los edificios bajo los árboles. O sea, generemos unas pieles, unos componentes capaces realmente de manejar el clima, de usar el sol, de usar la luz, de usar las corrientes de aire, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto, son estrategias que usamos habitualmente en los proyectos, claro, estudiamos tan norte y sur. O sea, mejor no se puede orientar. Tenemos este gran espacio central, que es la gran recepción, ahora vamos a mostrarles unas fotos, pero que es una gran chimenea. El aire empieza a calentarse, y acá está, bueno, las flechitas que pusieron en la oficina están por acá nomás, pero en realidad tenemos circulaciones corridas por todos lados. Y entonces, la verdad que cuando uno va en pleno verano, con pleno calor, adentro del hospital es una frescura enorme. Son como los viejos edificios, como las viejas construcciones, como los monasterios, ¿no?, que generaban sombra y aire circulante, ¿no? Para eso existe la termodinámica, esto es bastante fácil, lo aprendemos y nos apoyamos también con expertos, ¿no? Entonces se hacen cálculos, etcétera, pero hay que hacer circular el aire, así de fácil, así de simple. Las teatinas de las casas antiguas son una maravilla. Uno abre la ventana en verano y circula el aire, la cierra en invierno y está calentito. No hace falta generar unas situaciones de invenciones raras, ¿no? Porque yo creo que hay que ser creativo para solucionar problemas, pero no hay que ser creativo para inventar problemas. Ya bastantes problemas tenemos que resolver en la realidad, ¿no? Entonces creo que todas las soluciones que tratamos de tomar, que tratamos proyectualmente, son las soluciones más simples que podemos tomar. Y tratamos que sean las más lógicas, las más económicas, etcétera. En fin, bueno, y acá iremos haciendo unos comentarios, tanto Javier como yo, acerca de unas imágenes del proyecto. Estas imágenes hay unas que estaban en etapa de proceso, pero esto es la más acabada, creo, ¿no? Que hemos visto nosotros, por lo menos. Hace un año que no estamos por ahí. Entonces, fíjense en términos plásticos, o sea, hay que resolver muchas cosas en un hospital, pero creemos que uno tiene que hacer ciertos esfuerzos para no solo que sea resultado de una organización funcional, sino que tenga un cúmulo de intenciones o de ciertas experiencias estéticas. Claro, había un compañero de promoción en la universidad que decía, claro, sí, lo único que hay que hacer es ponerle columnas a los organigramas y con eso ya tenemos resuelto el edificio. No es eso, ¿no?
no es cuestión de ponerle columnas a los organigramas, es cuestión de crear espacios, ¿no? Este es el ingreso, entonces como hablábamos de antes, bueno, claro, tiene un ingreso con una cierta monumentalidad, porque creemos que habla de institución, es un ingreso largo, el recorrido, el llegar a un lugar que te reciba, ¿no? Nos resulta muy importante, y tenemos unas celosías por delante y por detrás que nos permiten filtrar el aire como habíamos hablado, ¿no? Esta es la vista esta es la emergencia, esta es la vista lateral del edificio. Son dos bloques bien definidos con sus conexiones centrales. Un hospital, por sus características de funcionales, genera una gran cantidad de perforaciones, de ventanas, de cosas necesarias. Entonces, claro, llegar a una cierta síntesis y poder decir, bueno, aquí lo hacemos, y unas masas, respetando la idea de muro, del que hablábamos, del que se ha construido casi toda la arquitectura peruana, ¿no? de este movimiento de suelo, etcétera, es un cierto esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, por aquí también es muy lindo, son unos atrios, o sea, generamos algunos espacios de encuentro, porque creemos que las relaciones laborales, personales, académicas, etcétera, no solo se dan en el específico lugar de trabajo. Es importante donde la gente pueda salir, encontrarse con otros, conversar, ¿no? Los lugares de encuentro tratamos de que se reproduzcan, ¿no? Y que esto genere situaciones positivas. Además, a lo que dice René, hace 40 años, un estudio hecho en Inglaterra sobre qué pasaba en los corredores de los hospitales, resulta que el 80% de la información que se daba en el hospital se le daba en los corredores, en los lugares de encuentro. No se daba en los sitios, en las oficinas, no se daba en la administración, no se daban en la habitación, se daban en los corredores. Claro, entonces hay que promover la posibilidad de los encuentros casuales. Eso funciona mucho también en las oficinas, en cualquier lugar de trabajo. En las universidades decimos, está la enseñanza del aula y la enseñanza en los pasillos. Todos estudiamos arquitectura y sabemos que de golpe aprendimos muchas veces más arquitectura tomando un café con un amigo y discutiendo cosas que específicamente en el aula. Entonces hay que promover esos espacios y esos lugares de encuentro. Bueno, ahí una vista un poco más cercana. Sí, la entrada de la emergencia peatonal, ¿no? También nos preocupa mucho el tema del mantenimiento. En el estado el mantenimiento es muy complejo de hacer. Entonces, en este edificio hemos puesto unos óxidos, ya lo habíamos usado en algunas otras experiencias en una escala menor, y la verdad es que es precioso. La verdad, cuando uno lo ve cerca se ve mejor que acá, incluso porque parece una especie de cerámica chulucanas, así, donde las pequeñas quiebres del cemento se reflejan, realmente genera un color muy, muy vivo, a pesar de ser un solo tono. Y claro, y distinguimos con unos tonos un poco diferenciados dentro de la misma policromía, unos volúmenes que sobresalían por ahí, ¿no? Este es el gran patio central, ¿no? Del que estábamos hablando. Entonces, más allá de las sillas estas que están puestas ahí, perdón, que nos hubiera gustado que a lo mejor hubieran sido un poco mejores, pero arriba está cubierto por una tensoestructura y esto permite que el aire entre, circule, vaya por todos lados. Ahí tenemos unas rejillas a lo largo de todo el edificio que es aire que pasa por los falsocielos. Entonces el aire ingresa desde el exterior, es succionado por el aire caliente que se genera acá arriba y entonces atraviesa los falsocielos, llevándose los calores, el calor incluso propio de las losas, y además tiene unas microperforaciones en los falsocielos que succiona el aire caliente, o sea, termodinámica pura, ¿no? Y la verdad es que es sumamente fresco
estar ahí y no tienen ningún aire acondicionado excepto, claro, los quirófanos, lugares donde se requiere una asepsia muy especial, ¿no? Aquí estos son los huecos de los que hablábamos, los espacios, por ejemplo, está la cafetería, salen, es un jardín, no se ve muy bien en esta foto, pero hay unos arbolitos que hemos hecho muchos esfuerzos porque los planten los constructores. Otra vez la idea del sol y sombra, la pérgola, ¿no? Entonces se generan unos espacios, unos externos bastante connotados, este tema de que le decíamos de poner el edificio bajo el árbol, claro, son árboles artificiales, son las hojitas de los árboles que pasa el aire, que pasan las sombras, etcétera, por ahí. Esto es visto de afuera, ¿no? Otras imágenes de esta es parte del auditorio, ¿no? Y esas son las circulaciones que llevan a consulta externa en el primer piso y la zona de auditorio y cafetería y centro de convenciones. Esta es otra imagen general del edificio. Y esta es una especie de síntesis de materialidad y de todo aquello que buscamos, que son estas relaciones humanas entre el suelo en el que nos apoyamos y el cielo que nos protege. En fin, hemos terminado. Estas son algunas de los otros hospitales que hemos hecho con Javier a lo largo del tiempo. Por mí, muchas gracias. Tenemos aquí, sí, un segundito, tenemos un bonus track acá, si puedes apagar las luces, no sé cómo hacemos para... espera, ahí está. No, ¿puedes poner tú ese videito? Es un pequeño video que hemos hecho con todo este tema de los paisajes peruanos.